Mucho gusto, yo soy Carlos Gómez. Estoy a cargo de la charla que vamos a hacer hoy sobre dimensionamiento. Yo soy ingeniero de preventa para distris, para distribuidores dentro de Checkpoint. Y bueno, vamos a hablar de esta parte bastante interesante sobre el dimensionamiento. Em, Bien, vamos a comenzar a hablar sobre si el dimensionamiento es algo científico, una ciencia, en la cual tenemos que hacer estimaciones, cálculos, si tenemos que hacer análisis bastante elaborados, o si eventualmente es un arte. Porque, ¿a qué nos referimos con un arte? Porque pues hay cosas que nos toca mirarlas desde una óptica diferente, no solamente ver los tamaños de máquinas, sino analizar un poco más la situación del cliente, sentir qué es lo que en un momento a otro le conviene, estimar lo que a veces es inestimable, porque siempre hay cambios, siempre hay nuevas cosas, siempre hay factores que afectan, por más estricto que uno sea en el dimensionamiento, factores que afectan, que a veces son externos, que pues son difíciles de considerar, entonces pues hay que identificarlos, hay que tantearlos, y también pues hay que dejar un poquito a la imaginación sobre pues qué es lo que necesita el cliente y qué es lo que vamos a colocar dentro del cliente, qué solución vamos a colocar. Yo creería que para mi modo de las cosas, el dimensionamiento es un poco de ambos. Un buen porcentaje, pues hay que hacer cálculos, pero también hay que palpar muy bien lo que el cliente está buscando y lo que está esperando. También, pues estamos sujetos a otros factores, por ejemplo, nuestros competidores. Uno puede diseñar una solución lo suficientemente buena, pero pues también hay que tener en cuenta que el ambiente competitivo nos forza a optimizar las cosas, sobre todo a optimizarlas, a presentar una solución competitiva y a presentar pues algo que tenga sentido al cliente. No significa que vamos a hacer nuestro dimensionamiento exclusivamente o únicamente por lo que coloque nuestro competidor, todo lo contrario. Tenemos que mirar cuál es nuestra propuesta y ver si el competidor pues la toma o no, o cuál es el cálculo que ellos hacen independientemente del nuestro. Bien, para esta presentación, eh, lo que pues quiero indicar es que lo que vamos a mostrar son sugerencias, no es un asunto de estricto cumplimiento y esto hay que tenerlo muy claro, porque a veces pues uno llega y, por ejemplo, a veces nos han pedido, oiga, necesito una carta diciendo que este equipo soporta tantas capacidades o tantos usuarios o tanto performance o tantos anchos de banda. Y pues realmente es muy difícil poderlo estimar o dimensionar de esa manera y que el mismo tipo de análisis sirva para una compañía y para otra. Entonces, lo que nosotros aquí queremos entregar son específicamente pues sugerencias, aproximaciones a cuál debería ser el diseño más adecuado o el modelo más adecuado para una necesidad en particular. Quiero que hagamos énfasis en eso, porque realmente, digamos que no se trata de que esta información sea 100% oficial de Checkpoint y que de aquí no nos podamos mover. Tenemos, digamos que algún margen de maniobra. Bien, el dimensionamiento, el sizing, la manera de disponer, de definir cuáles los equipos o cuál es la máquina o las máquinas o los modelos o las licencias
más apropiadas para un cliente en particular dependen de diversas circunstancias y diversas variables. Y dependiendo de cada cliente, vamos a tener un mayor grado de afectación o no en cada caso. Por ejemplo, una de las cosas que más afecta, pues obviamente es los enlaces de Internet. ¿Cuántos enlaces un gateway, un firewall, pues va a conectarse a Internet? ¿Qué ancho de banda? ¿Qué tipo de enlaces? Si son enlaces satelitales, si son enlaces de fibra, si son enlaces en microondas, si son en radio, si son en DSL, si son simétricos, si son asimétricos. eh, Todo eso influye pues en el dimensionamiento. Otro factor que tiene bastante peso es la cantidad de usuarios. La cantidad de usuarios es un asunto que tiene un relativo peso, porque hay ocasiones en las que tenemos 1000 hormigas o podemos tener 10 elefantes. Entonces, pues los usuarios, dependiendo del tipo de uso que le den a eh, la tecnología, pues van a ocupar más o menos capacidades. Podemos tener pocos usuarios y muchas sesiones, podemos tener muchos usuarios, pocas sesiones. Tenemos allí, digamos que una influencia importante, pero obviamente yo no puedo colocarle un equipo pequeño a una compañía que tenga muchos usuarios y tampoco le debería colocar un equipo grande a una compañía que tenga pues pocos usuarios. Eh, Hay que también tener en cuenta si vamos a integrarnos con algún sistema de manejo de identidad, porque es importante, porque no tanto por la integración como tal, sino por el tipo de políticas que yo voy a colocar. Cuando un dispositivo de estos tiene que hacer búsquedas de usuarios, asociación de usuarios, de una u otra manera, pues va a afectar su rendimiento porque va a tener que ir a consultar y analizar de qué usuario se trata. En una medida mayor o menor, pero pues hay que hacerlo. También, pues el tipo de interfaces, la cantidad de interfaces, afecta el almacenamiento porque pues los dispositivos tienen una cantidad finita de interfaces. Entonces hay que saber cuántos necesitamos en fibra, qué velocidades, cuántos necesitamos en cobre, cuál va a ser la topología. Normalmente los firewalls perimetrales no necesitan demasiadas interfaces, pero hay ocasiones en las que estos clientes pues utilizan los firewalls para múltiples propósitos, de tal manera que es posible que se requieran diversa cantidad de interfaces. Hay que pues manejarlo y hay que saber bien. Obviamente, entre más interfaces tenga, típicamente hace que el dispositivo maneje mayor tráfico entre las interfaces y pues tienda a ser más grande entre más cantidad de interfaces requiera. El destino del dispositivo es fundamental. ¿Para qué lo vamos a usar? Si lo vamos a usar para ser un dispositivo tipo perimetral únicamente, si vamos a tener un pequeño mix con un dispositivo interno, o si vamos a dedicar o vamos a tener un elemento o un gateway que analice únicamente tráfico interno. Hay arquitecturas en las que dejamos todo en una sola máquina, que la máquina analice tanto el tráfico interno como el tráfico perimetral. Hay otras arquitecturas en las que hay un gateway interno y un gateway perimetral completamente separados. Eso pues también influye. Si lo vamos a tener para un data center, si lo vamos a tener para una sede principal, si lo vamos a tener para una oficina regional, si es para una empresa pequeña, una empresa mediana. Todo ese tipo de cosas, digamos que influyen sobre el dimensionamiento. Influye también qué capacidades le vamos a montar. Es diferente montar un gateway que solamente haga firewall a un gateway que trabaje con todos los blades, con todos los módulos. Por lo general, pues uno siempre tiene en cuenta trabajar con todos los módulos, pero hay ocasiones en las que los requerimientos apuntan a que solamente sea un firewall. Si vamos a tener DLP, DLP es en realidad una característica no muy usada dentro de los gateways, dentro de los firewalls, pero está allí. Y si por alguna circunstancia alguien quiere usar DLP, pues hay que tenerlo en cuenta para el dimensionamiento. ¿Qué servicios vamos a trabajar?
Si vamos por ejemplo, a hacer que el gateway haga el servidor de HTTP. El NAT por lo general no influye mucho cuando trabajamos una empresa o una entidad de una cantidad pequeña de usuarios. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de un gateway que está orientado hacia muchos usuarios, es posible que la cantidad de puertos o la distribución de puertos o la asociación de puertos para hacer el NAT se nos acabe. Entonces necesitamos pues manejar NATs especiales para grandes volúmenes de conexiones. El enrutamiento, si vamos a tener enrutamiento dinámico, si vamos a tener BGP, si vamos a utilizar OCPF o si vamos a tener tan solo rutas. El hecho de tener enrutamiento dinámico tiene algún grado de influencia sobre el tipo de dispositivo que vamos a manejar. La cantidad de VPNs, si vamos a tener pocas VPNs, qué sé yo, 1, 5, 10 VPNs, o si pues el dispositivo se le van a asociar una gran cantidad de VPNs, si va a tener 50, 70, 100, 200, 1000 VPNs, todo eso influye sobre el dimensionamiento de la máquina. Si vamos a utilizar SD-WAN, si vamos a, por ejemplo, a hacer que la máquina maneje aplicaciones y que el tráfico de aplicaciones se priorice a través de los enlaces. O si queremos, por ejemplo, hacer local breakout, que se llama en SD-WAN, es decir, que si falla un elemento o una conexión, pues utilice otra. Todo ese tipo de cosas, el uso del SD-WAN puede influir en cierto grado sobre pues el dimensionamiento. Cada uno de estos servicios que uno le va colocando va a tener alguna injerencia sobre la máquina, porque la máquina va a tener que hacer una tarea extra, una tarea nueva para poder pues operar. Otro elemento que tiene una altísima influencia en el dimensionamiento, la inspección TLS. Si nosotros vamos a hacer inspección de tráfico cifrado, eso modifica completamente el panorama. ¿Por qué? Porque la inspección de TLS, pues es una tarea que genera mucha carga, porque hay que descifrar los datos, inspeccionarlos y volverlos a cifrar. Y hacerlo sesión por sesión, pues va a requerir recursos de máquina que son importantes. Las aplicaciones. Las aplicaciones tienen una influencia sobre el dimensionamiento porque es muy importante identificar qué tipo de aplicación vamos a trabajar, bajo qué perspectiva. Eh, Como pues dice el dicho, en estos casos el tamaño sí importa, el tamaño de los paquetes. Es decir, si estoy trabajando navegación, los paquetes son mixtos. Hay paquetes grandes, pequeños. Si estoy utilizando telefonía, los paquetes son relativamente pequeños. Si estoy utilizando videovigilancia, los paquetes podrían tender a ser medianos, pequeños. Si estoy usando backups, los paquetes tienden a ser grandes porque necesito mover grandes volúmenes y para eso pues utilizo grandes tamaños de paquete. O transferencias, si por ejemplo hago transferencias de archivos vía FTP o cosas de estilo, pues los paquetes van a tender a ser grandes. Eh, si va a utilizar mucha microsegmentación, también va a influir sobre el dimensionamiento. El tamaño importa porque entre más pequeños sean los paquetes, más difícil le va a hacer al dispositivo, al gateway, porque va a tener que mirar muchos paquetes de tamaño pequeño, va a tener que abrir, inspeccionar y cerrar, abrir, inspeccionar y cerrar. En cambio, si esa labor no la tiene que hacer con tanta, digamos que frecuencia o con tanto énfasis, pues los paquetes grandes van a ser digamos que una enorme respiración, un enorme respiro, perdón, para el gateway, porque abrir paquetes grandes pues requiere inicialmente tanto como abrir un paquete pequeño. Entonces, la apertura, el análisis, la revisión de los encabezados, la revisión de lo que va allí, pues a pesar de que sea más volumen o menos volumen de información, pues necesita hacer esa labor de abrir paquetes. A la larga, un gateway no se mide científicamente por el throughput o el ancho de banda que manejan, sino por la cantidad de paquetes que procesa. Entonces, si, por ejemplo, procesa
qué sé yo, 100.000 paquetes por segundo, pues a él le va a ser igual si son grandes o son pequeños. A la larga son 100.000 paquetes. Que esos 100.000 paquetes grandes se reporten en más ancho de banda, pues magnífico. Pero si son pequeños, va a ser menos ancho de banda para utilizar los mismos recursos. Entonces, el tamaño del paquete es relevante. Lo difícil para nosotros es saber, pues, qué características tiene el cliente, qué tamaño de paquetes va a tener. No obstante, pues es una variable que sería deseable tener en cuenta para el dimensionamiento. Otro elemento importante, ¿cuánto tiempo va a estar vigente la solución? Normalmente, pues son 3 años, pero hay quienes esperan 5 años. Entre más tiempo nosotros tengamos que dejar vigente la solución tenderá a ser más grande. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que va a haber crecimiento, que van a haber cambios y la solución tiene que estar preparada para todos ese volumen. Hay que saber también qué dispositivo tiene el cliente actualmente como un referente. No significa que ese va a ser pues el modelo que vamos a seguir, no, pero sí saber más o menos qué dispositivo tiene actualmente, cómo están sus recursos, hace cuánto que lo tiene, para más o menos poder interpretar cuál es el equipo más apropiado para estos ambientes. Eh, Igual, el crecimiento es relevante porque pues habrán ocasiones en las que los clientes crezcan a un ritmo alto, habrán otra ocasión en la que se estime el crecimiento de un ritmo mediano, bajo o incluso sin ningún crecimiento. Eso también va a influir sobre el sizing, porque pues es diferente pensar que la solución necesita gestionar tráfico futuro que pues necesita en estos momentos dimensionar. La parte alta de disponibilidad influye porque de una u otra manera, al utilizar HA, pues vamos a tener que dedicar algunos recursos de la máquina para hacer la parte de sincronización, de estados, de intercambio de información. La gente tiende a pensar que al tener HA así nomás, un activo pasivo, por ejemplo, pues no afecta. Realmente la afectación es muy baja, pero hay algún grado porque hay que sincronizar estados. Entonces, pues hay que tener en cuenta también si hay alta disponibilidad o no. Si vamos a trabajar instancias virtuales, si vamos a trabajar eh, dominios, si vamos a utilizar BCX, si vamos a tener Virtual Systems, eso influye, digamos que fuertemente sobre el dimensionamiento, porque pues hay un costo que pagar por la virtualización. Digamos que todo el esquema de virtualización pues requiere procesamiento extra que antes pues no se necesitaba. Pues todos esos factores pueden influir sobre el dimensionamiento de un dispositivo. Bien, em, para que entremos en materia sobre, digamos que los dispositivos que tenemos, vamos a hablar sobre los modelos actuales. Estos son los modelos de Spark, de Quantum Spark, que están disponibles actualmente en el mercado. Es posible que ustedes todavía vean en el catálogo de Checkpoint los modelos anteriores, los modelos 1500, los modelos 1600, el modelo 2000, pero digamos que estos han sido lanzados hacia finales del año pasado, más o menos hacia octubre del año pasado, que son los nuevos modelos de Spark. Utilizan pues una versión de sistema operativo un poco más adelante, la R8210 para Spark, que tengamos en cuenta que es una versión pues particular para estos modelos, que utilizan un sistema operativo Gaia Embedded, que tienen versatilidad, que están orientados hacia empresas medianas, pequeñas, hacia algún tipo de sucursales, que tenemos 6 modelos, desde el 2530 hasta el 2590, que algunos modelos manejan Wi-Fi, que algunos modelos pueden manejar enlaces extras con 5G. Ahí ustedes se dan, o podemos ver que más o menos el slide dice, ok, para unos modelos pequeños, 2530, 2550, podemos llegar hasta unos 50 usuarios. Para un modelo mediano, 2560, 2570, hasta 500 usuarios, y para los modelos más grandes, de 500 a 1000 usuarios. Tómenlo esto como una
como un análisis o como una sugerencia inicial, pero como siempre les menciono, no lo tomen como algo definitivo. No significa que, por ejemplo, el 2550, cuando llegue al usuario 51, se nos va a colgar o no va a poder manejar ese nuevo usuario. Lo que aquí se sugiere es más o menos la cantidad de usuarios que podría manejar alguno de ellos. Recordemos que ningún dispositivo de estos hace control o hace identificación como tal de cuántos usuarios van llegando, sino que tienen una memoria donde se manejan las sesiones, las conexiones, y realmente no hay un límite teórico para los usuarios, salvo la cantidad de sesiones. Podemos tener muchos usuarios con pocas sesiones o pocos usuarios con muchas sesiones, lo importante es la cantidad de sesiones. No obstante, digamos que esta es como la orientación inicial de los modelos. Eso no significa igualmente, por ejemplo, que un modelo 2580, 2590 no se pueda desplegar en un ambiente más pequeño, un ambiente de 200 o de 300 usuarios. Se puede desplegar sin ningún problema. También estamos hablando del throughput de firewall. El throughput de firewall obedece, en este caso, a lo que nosotros denominamos el Threat Prevention Throughput. El throughput de firewall es, digamos que el rendimiento mayor que puede tener el equipo, pero pues el Threat Prevention Throughput es el que tiene en cuenta todos los, o la mayoría de los blades. Entonces tiene en cuenta que hemos activado el IPS, que hemos activado el antivirus, que hemos activado el sandbox, que hemos activado los antibot, que hemos activado el control de aplicaciones, todo eso y que también se ha activado el logging. Entonces, este indicador del rendimiento del gateway o rendimiento del firewall, pues es en Threat Prevention con todos los módulos activos. Es bastante común hoy en día que el rendimiento del firewall sea bastante elevado comparado con el rendimiento de Threat Prevention. Que ustedes ven allí es el de Threat Prevention, o sea, teniendo en cuenta pues el escenario más complejo, más adverso, que es seguramente el que vamos a trabajar con todos los módulos activos. Entonces, el equipo 2530, por ejemplo, maneja hasta 750 megas con todos los módulos activos, mientras que el 2590 llega hasta 5.5 gigas con todos los módulos activos. Bien, esto digamos que son los Spark. Tenemos también dentro de Checkpoint unos, unos, mm, unos modelos que son Quantum Force. Estos también han salido al mercado hacia finales del año pasado. Estos dispositivos ya utilizan el sistema operativo Gaia normal, con el que los gateways de Checkpoint, digamos que operan con su consola de gestión centralizada, que puede estar en nube o que puede estar on-prem. Tenemos el 3920, el 3980. Digamos que sobre estos equipos tenemos la mayor cantidad de características, funcionalidades. Están orientados hacia sucursales, están orientados hacia empresas pequeñas, pero pues tienen mayor cantidad de características. Los rendimientos, 3920, 3.2 gigas, 3950, 5.5 gigas, y llegamos hasta el 3980 con 7 gigas de Threat Prevention. Estos dispositivos pues han tenido una mejora en la cantidad de rendimiento y pues están bastante bien orientados hacia altas velocidades y aplicación en la nube. Tenemos también los Quantum Force. Los Quantum Force están orientados para campus, empresas medianas hacia grandes y pues los Quantum Force llegan hasta grandes velocidades o grandes requerimientos de data center. El Quantum Force arranca en 6.5 gigas y a medida que pues, los modelos van aumentando, podemos tener dispositivos que lleguen hasta 63 gigas con Threat Prevention Throughput, es decir, con todos los módulos activos. Y pues eso, digamos que es bastante.
No tengo un slide, pero quiero también que conozcamos o que identifiquemos el paso siguiente. Es decir, a veces uno dice, bueno, 63 gigas en Threat Prevention es bastante. Sí, sí es bastante. Pero hay ocasiones en las que esos 63 gigas a veces se quedan cortos para un cliente. Pues ojalá esos son los clientes que quisiéramos, clientes grandísimos que tengan requerimientos de bastante capacidad, pero también existen ocasiones en las que nuestros clientes tienen unos escalas de crecimiento bastante fuertes. Entonces, a veces uno entra en el dilema de arrancar pequeño y crecer, o arrancar grande y esperar a que los requerimientos aparezcan o el volumen aparezca. En el primer caso, pues lo que implica, si nos vamos por ese lado, es que tengamos que cambiar de máquina cada rato. Entonces voy creciendo, tengo que comprar una máquina nueva para irlo cambiando. Y pues esos son costos. Y por el otro lado es colocar una máquina grande, pero entonces al principio va a quedar ociosa y solamente tengo que esperar a que el volumen de tráfico crezca para poder hacer que maneje lo que yo esperaba. Entonces, digamos que ante ese paradigma de máquina pequeña o máquina grande, eh, y pues mirando muchos otros casos, Checkpoint tomó la decisión de utilizar una tecnología para volúmenes más grandes de tráfico y también para crecer sin tanto problema, que es la plataforma de Maestro. Maestro está orientado no solamente para empresas grandes, que las empresas grandes lo usen, pues es una maravilla, pero no solamente está hecho para empresas grandes o para requerimientos grandes, sino también para requerimientos donde es necesario crecer. Em, de tal manera que uno puede utilizar alguno de estos modelos Quantum Force del 9100 al 29200 e irlos apilando. Y a través de ese stacking, nosotros vamos a poder crecer la capacidad y se van a crecer de manera lineal. Es decir, yo puedo, por ejemplo, tener, qué sé yo, 3 9800 y con esos 3 9800 los coloco en fila, o los estaqueo y logro acumulativamente 3 de 25 gigas. Podría llegar hasta 75 gigas en un solo stack de 3, que es equivalente a tener un 29200 o más grande incluso que un 29200. Y con unidades de menor costo y con unidades cuyo cambio puede ser mucho más sencillo que un 29200. Al estaquearlos, yo puedo trabajar en esquemas de activo a activo. Entonces, Maestro utiliza eso, utiliza otro elemento fundamental que es un orquestador, pero todo eso entonces hace que yo pueda ir creciendo, pueda arrancar con 2, 3 máquinas, y si el día de mañana, por ejemplo, necesito más, pues pueda colocar una cuarta máquina, otorgando una redundancia de n+1. Entonces, al trabajar en n+1, pues estoy sacándole el máximo provecho a las máquinas, a diferencia de la redundancia 1+1, porque por lo general 1+1, así sea activo, 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 pasivo, pues las dos máquinas están trabajando simultáneamente, pero están trabajando normalmente a la mitad. Acá en este caso, pues cada una tiene una carga y si se cae un elemento, pues se cayó un porcentaje relativamente pequeño de la capacidad y se puede fácilmente añadir un nuevo elemento. Eso es en realidad Maestro. Y pues Maestro es el siguiente paso en la parte de performance y la parte de escalabilidad que nosotros tenemos. Eh, bueno, aquí tenemos entonces lo que está vigente. Ustedes van a encontrar modelos antiguos, los SPAN antiguos, vamos a encontrar los modelos Quantum antiguos, pero pues estos son los que actualmente tenemos. ¿Qué necesitamos o cómo manejamos la parte del dimensionamiento? Pues hay, como les menciono, diversos factores. Uno de los más importantes es el tráfico que va de norte a sur, creo que es fundamental. ¿Qué influye allí? Si vamos a hacer inspección SSL o no, si vamos a tener VPNs, si vamos a tener VPNs site to site, client to site, si vamos a tener inspección IPS anti-malware. Todo eso pues influye sobre el dimensionamiento. El tráfico oeste-oeste, si vamos a tener mucho intercambio a lo largo de las máquinas dentro de la misma empresa, si vamos a tener microservicios, si vamos a tener contenedores, si tenemos
muchas VMs, si estamos trabajando Zero Trust y si queremos hacer microsegmentación, si queremos analizar o inspeccionar tráfico de backups o no, si queremos hacer análisis interno de tráfico cifrado. Todo eso pues influye sobre el tráfico este-oeste. Normalmente lo que uno hace con los backups, por ejemplo, es decirle, no, sabe que eso no inspeccione porque pues es un backup y pues realmente es un volumen muy grande de información y es un volumen que originalmente es considerado como un volumen o una conexión de confianza. Entonces, pues no me voy a poner a hacer inspección de tráfico allí muy cercano porque pues no vale la pena, es desperdiciar recursos en algo que ya sabemos que es de confianza. Entonces uno puede irlo exceptuando, irlo excluyendo dentro de las configuraciones que uno va elaborando. No obstante, pues hay que tenerlo en cuenta para el tráfico oeste-oeste. Igualmente, la manera de validar, por ejemplo, la microsegmentación, si queremos que el tráfico entre las mismas máquinas virtuales pase por el firewall para hacer una protección extra o para hacer agrupaciones de servicios o agrupaciones de contenedores para que pues cierto tráfico que va desde o hacia estos servicios pues tenga también la protección requerida. Em, Vamos entonces a marcar un punto de partida para nuestro dimensionamiento y es el rendimiento de Threat Prevention, como lo hemos visto. Ahora, tenemos que hacer un análisis de lo que es pues, el datasheet. El datasheet nos dice, ok, esta máquina maneja 5.5 gigas de rendimiento de Threat Prevention, pero sabemos que pues, eso es en datasheet, eso es en condiciones ideales, eso es, pues, en un ambiente de laboratorio y lo que se logra al final es el máximo. Y el máximo es exprimir al máximo la máquina, pero no, eso no significa que, pues, ese debe ser el comportamiento normal dentro de una red. Es como, por ejemplo, que ustedes compran un carro y le dicen, no, pues la máxima velocidad que pueda alcanzar con este carro son, qué sé yo, 250 kilómetros por hora. Pues está bien que lo soporte, pero no significa que va a estar a toda hora a 250 kilómetros por hora. Seguramente, pues alguien se podrá dar el lujo de encontrar una autopista y ponerle toda esa velocidad, pero no siempre va a estar así. Y pues es un ambiente ideal. Acá sucede algo similar, o sea, nosotros no vamos a poder tener la máquina al 100% siempre. No sería lo más recomendable. Sería muy peligroso es tener la máquina siempre al 100%. El umbral más apropiado es el 60%. Entonces, pues vamos a tener un poquito de salvaguardia y digamos que vamos a partir del hecho que vamos a tener como referencia el 50% del rendimiento de Threat Prevention. Con eso, pues, más o menos la máquina va a estar cargada, pero tampoco va a estar pues tan atosigada y tampoco va a estar tan subutilizada. Bien, eh, más o menos, y esto es un indicador, una guía, esto no significa que va a ser así y que cada compañía, cada mundo, cada ambiente va a ser diferente, pero más o menos nos permite estimar, tantear las cosas. Entonces, ¿qué tanto puede influir el uso de cada uno de estos componentes? Por ejemplo, la inspección de tráfico cifrado. La inspección de tráfico cifrado afecta, es de los que más afecta digamos, el dimensionamiento. Es diferente decir, ok, yo no voy a utilizar tráfico cifrado a que voy a tener bastante tráfico cifrado sobre la máquina y que lo vamos a tener que inspeccionar. Recordemos que todo esto también se puede hacer tuning, ¿no? No necesariamente todo el tráfico lo tenemos que inspeccionar, no todo el tráfico cifrado se puede inspeccionar. Hay aplicaciones que no se dejan inspeccionar por tráfico cifrado porque no se lo permiten. Por ejemplo, si ustedes usan Dropbox, no vamos a poder hacer inspección de Dropbox. Si utilizamos aplicaciones que utilizan PINET Certificate, o sea que no se les puede cambiar el certificado, no vamos a poder inspeccionarlos y vamos a tener que dejarlos pasar. Pero habrán otras que sí. Entonces, hay que mirar qué tanta inspección TLS vamos a tener.
Entonces, hemos estimado que cuando no hay que hacer inspección TLS, pues se mantiene el mismo rendimiento. Pero cuando se está manejando algún tráfico con TLS, se está inspeccionando, pues por lo menos debería haber un 20% de afectación. Y si el tráfico es mucho más alto, pues puede haber un 40% de aceptación. Y si queremos inspeccionar muchísimo tráfico TLS, pues vamos a tener mucho más, un 60% de afectación. A nivel de IPS, si utilizamos los perfiles regulares optimizados, pues son los perfiles con los que se ha trabajado regularmente en ambiente de laboratorio, entonces pues no hay ninguna afectación. Pero si comenzamos a hacer manejos particulares sobre el IPS o sobre el anti-malware o sobre el antibot, donde tengamos que hacer inspecciones un poquito más profundas, pues hay algún grado de afectación. Y si lo ponemos súper estricto y súper agresivo, pues obviamente el grado de influencia pues va a ser mayor. Lo mismo, por ejemplo, para la parte de VPNs. Si vamos a tener pocas VPNs, unos túneles, pues eso no le hace ni cosquillas a los dispositivos. Pero si vamos a tener una mayor cantidad de túneles, pues sí, los dispositivos están hechos para manejar varios túneles, pero pues ocupan recursos. Y si ya tenemos muchos túneles, pues ya vamos a tener que manejar un factor de influencia mucho mayor. Lo mismo para el tráfico este-oeste. Vamos a tener un tráfico bajo, pues no hay tanta influencia. Si el tráfico va creciendo, pues hay un grado de afectación. Y si ya tenemos mucha microsegmentación o si tenemos cero otros, pues el factor pues, va a influir mucho más. Estos digamos que son los factores más comunes. Hay algunos otros, como estos, que pues va a depender de cada circunstancia. Por ejemplo, ¿quién va a utilizar DLP? Si alguien quiere utilizar DLP, bueno, está disponible. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué tipo de información la que va a escanear? Todo eso. Pero eso afecta. Si tenemos reglas básicas, pues en un grado menor, pero si tenemos muchas reglas o perfiles medios, pues va a influir. Y si tenemos muchísimo LP, pues eso va a influir necesariamente sobre la solución. Las aplicaciones. Por lo general, si tenemos paquetes grandes, todos contentos. Pero si tenemos tráfico mixto, que es el más común, porque el tráfico de Internet es mixto, a veces los usuarios abren YouTube y comienzan a ver videos y los paquetes son grandes, pero comienzan a, a utilizar otras aplicaciones, a veces juegos, por ejemplo, donde los paquetes son relativamente pequeños. Entonces, hacer bien el análisis de qué tipo de aplicaciones son las que se están utilizando. Si estamos utilizando, por ejemplo, telefonía, pues tiende a ser paquetes pequeños. Si estamos utilizando Telnet, si estamos utilizando mucho de Telnet o SSH, los paquetes tienden a ser pequeños aunque el tráfico es poco. Entonces, todo ese tipo de aplicaciones hay que tenerlas en cuenta. Si vamos a utilizar SD-WAN, si es un SD-WAN sencillo, pues la influencia es muy baja. Pero si vamos a hacerlo normal, con aplicaciones, cosas de estilo, pues afecta. Y si va a ser avanzado, pues hay un grado un poquito mayor de afectación. La parte de manejo de reglas por usuario, interacción con sistemas de IAM. Si vamos a hacer una interacción básica donde se hacen consultas, pues realmente la CPU no sufre tanto. Pero si vamos a hacer reglas por usuarios, búsquedas de usuarios recurrentes, o si ya vamos a hacer otros, pues la influencia va a ser mucho mayor. Y finalmente, si tenemos BSX, donde pues entre más virtual system, pues obviamente vamos a necesitar manejar más recursos y para tener más influencia sobre el dimensionamiento. Entonces, más o menos son los factores que nos pueden ayudar allí a manejar. Otro elemento también a tener en cuenta. Eh, Ustedes vieron que hay modelos de Spark y modelos de Force que son iguales en la cantidad de performance. Entonces, el 2580 y el 3920 son esencialmente una máquina con un performance igual, o la 2590 y la 3950. Entonces, ¿dónde asignamos o dónde orientamos los Spark y dónde orientamos los Force? Los Spark, sobre todo para cuando necesitamos simplicidad, cuando es un despliegue rápido, cuando necesitamos ser coste eficientes. Típicamente, no significa que esto sea pues una camisa de fuerza. Para retail,
para industria o para educación, donde pues lo que más se requiere es algo simple, el tráfico es relativamente simple, hay poca inspección TLS, donde tenemos alguna branch, donde pues la prioridad es el costo. Por otro lado, tenemos los 39, los force, perdón. Los force ya es donde el rendimiento es muy importante, la escalabilidad, la seguridad tiene mucha relevancia. Entonces, allí tendremos algunos casos en banca, en seguros, en algunos casos en salud, en algunos casos en gobierno, donde la parte de TLS es mucho más fuerte, donde pues hay que hacer mayor inspección de TLS. ¿No? O sea, los Spark soportan TLS, pero de una manera tan robusta como los Force, donde hay varios VPNs, donde hay mucho tráfico intenso, donde necesitamos SD-WAN avanzado, donde necesitamos que la solución trabaje muy establemente bajo fuerte carga. Entonces, en esos casos, pues es mucho mejor los dispositivos de Quantum Force, los de empresas medianas. A pesar de que sea una entidad, una sucursal de un banco o una entidad de gobierno relativamente pequeña o una entidad de salud o una sucursal de una aseguradora, pues necesita un nivel de seguridad más alto, más, digamos que hay más complejidad. Eh, por ejemplo, hay en muchas ocasiones que ajustarse a los frameworks de seguridad. Entonces es mucho más llevadero utilizar un Quantum Force que un Quantum Spark. Por eso, pues existen los dos, digamos que las dos alternativas. Bien, algo que también tenemos que tener en cuenta es el uso de la memoria, sobre todo en los dispositivos Quantum Force, porque los Quantum Force uno los puede pedir, sobre todo los medianos, con 32 o con 64 gigas de RAM. Entonces, si por mí fuera, yo preferiría que de una vez le pongamos la expansión, los 32 gigas o los 64 gigas que la máquina soporta. Eh, ¿Por qué? Porque siempre nos hemos encontrado con la necesidad de, o cuando algo sucede, pues aumente la memoria. Y bueno, pedir una memoria por aparte es posible, es viable, pero sabemos hoy en día que con la aparición de inteligencia artificial, las memorias tienden a encarecerse porque todos los data centers están comprando agresivamente memoria. Entonces es recomendable, es una sugerencia, que pues le pongan de una vez la memoria total que soporta la máquina. Eh, Bien sea 32, bien sea 64, bueno, dependiendo de cada uno de los modelos. Si nos falta memoria RAM, lo que va a pasar es que, pues, como lo que pasa en nuestros computadores, si tiene baja memoria, pues él va a utilizar más memoria virtual y va a hacer más uso de disco. Eso genera más latencia. Cuando hay mucha carga, pues el rendimiento se va a disminuir. Vamos a tener aplicaciones más lentas, algunos picos de CPU. Entonces, es mucho mejor, eh, o en lo posible, también pues eso tiene un costo extra, sabemos, trabajarlo con mayor cantidad de memoria. Bien, vamos a poner un caso de una sucursal pequeña, por ejemplo. Tenemos una sucursal pequeña donde hay dos canales de internet de 100 megas. Eventualmente, por ejemplo, es una sucursal que tiene un enlace MPLS de 10 megas, con pocos usuarios, unos 10 usuarios. Eventualmente tiene Wi-Fi, puede tener un servidor, una caja, algo así. Esto es como, por ejemplo, un retail, puede ser un caso típico, donde tenemos dos VPN site-to-site y donde utilizando SD-WAN. Eh, Estamos usando pocos usuarios, estamos utilizando más o menos un buen ancho de banda. Realmente hoy en día sí, hay lugares donde tenemos menos capacidades de internet, 50, 40 megas, pero pues también en muchas localidades ya lo más pequeño que te ofrecen son 100 megas de internet. La parte del MPLS sí es costosa por lo general, entonces tienen, digamos que tráficos mucho o anchos de banda mucho más pequeños. Miremos a ver cómo nos sale en este cálculo. Em, si
Miramos, por ejemplo, una máquina, bueno, al principio necesitamos considerar el 50% de uso de CPU. En este caso, por ejemplo, no hacemos inspección TLS, tenemos un perfil optimizado de IPS, tenemos pocos túneles, tenemos un bajo tráfico este-oeste, no duplica DLP porque pues, es una oficina pequeña, los paquetes son mixtos porque hay tráfico medio, promedio de internet, el SD-WAN que es básico, no tenemos interacción con IAM y pues en este caso no aplica el BCX. Más o menos el tráfico este-oeste, norte-sur, perdón, son 220 megas, es decir, son los dos canales de internet más el canal de PLS. El tráfico este-oeste estimado son 20 megas, de manera que estamos estimando unos 240 megas de tráfico. Si escogiéramos el modelo más pequeño, un Spark 2530, el 2530 maneja 750 megas de throughput, y con este factor 38 nos daría que podemos llegar con este dispositivo 64 megas, o sea, que podemos cumplir con eso. Ahora, allí ya hemos considerado pues algunos márgenes de maniobra y pues seguramente un despliegue de este estilo con un Spark pequeño, un 2530, pues sería suficiente. Ahora, si queremos tener mayores garantías, mayor capacidad de expansión, crecimiento, podríamos pensar en un Spark 2550 que puede llegar a unos 380 megas estimados dentro de este cálculo, pues para hacer eso. Ahora, esto no significa que la realidad vaya a ser así, porque una cosa es lo que uno estima y otra cosa es lo que realmente sucede. Eh, es, y sigo haciendo la analogía con los automóviles. Ustedes le dicen, ¿cuál es el consumo promedio de batería o cuál es el consumo promedio por galón que tiene un carro? Pues ellos le dirán, no, este carro puede soportar 30 kilómetros por galón, 40 kilómetros por galón, pero realmente es una referencia, ¿no? Porque al final el que le pone la pata al carro, al acelerador, es uno, y uno sabrá pues, o estuviera, digamos que todo ese consumo en ciertas maneras. Está hecho para que sea una autopista sin paradas, sin nada de eso. Acá está igual, o sea, los datos de Threat Prevention están en un, digamos que un escenario ideal. Entonces, hay ocasiones en las que este cálculo puede estar bien, hay ocasiones en las que no. Todo va a depender también del uso que le den los mismos usuarios. 220 megas o 200 megas de internet, pues son 10 usuarios y quizás tampoco le den tanta generación de tráfico. Entonces, eso también pues influye. Pero son, como les menciono, referencias. No significa más ancho banda. Todo eso pues se puede manejar. Bien. Por ejemplo, ¿qué pasa si a esta sucursal le ponemos más arandelas? ¿Qué pasa si esta sucursal tiene, por ejemplo, es un retail, una sucursal, y tiene cámara de video y tiene telefonía? Aquí hay más elementos a tener en cuenta. En esos casos, lo que hicimos fue calcular, ok, los mismos factores, pero el tráfico de la aplicación ya puede ser con más paquetes pequeños. Va a utilizar el moncho de banda porque vamos a tener los mismos 220 megas, pero tenemos, digamos que más paquetes pequeños. Entonces el factor se reduce y pues quizás el 2530, que es el más pequeño de los SPAC, no nos aguante, nos toca de pronto escoger un 2550 que pues que hemos encontrado más o menos nos pueda llegar hacia los 285 megas. Y si quiero un modelito un poco más grande, pues un 2560 tendría hacia los 528 megas. Más o menos, digamos que ciencia de datos, esto no es que estamos indicando que es que el Spark 2550 llega hasta 285 megas. No, es más o menos teniendo en cuenta todas las
variables que tanto pueden influir y que tanto pueden afectar pues el desempeño de la máquina. Miremos, por ejemplo, una sucursal grande, sucursal, pero grande. O sea, en el caso de una sucursal grande, por ejemplo, tenemos 100 usuarios, tenemos 2 canales de internet, los mismos, pero ya pues hay más usuarios, hay más servidores. Entonces, ¿qué tanto podría manejar aquí? Esto se ve reflejado en que quizás el tráfico este-oeste vaya a subir porque hay un servidor de por medio, por ejemplo, un servidor de archivos, que pues esté siendo inspeccionado por el dispositivo, por el gateway. Eh, Tenemos en cuenta la aplicación, tenemos en cuenta la parte de SD-WAN y pues el factor se reduce, se baja al 0.24, de tal manera que, por ejemplo, con un modelo un poco más grande, un 2560, esté más o menos allí, o si quiero más salvaguardas, un 2570. Entonces, por ejemplo, la cantidad de usuarios o la presencia de mayor cantidad de máquinas podría influir hacia escoger un dispositivo de un tamaño mayor. Por ejemplo, una oficina ya regional con clúster, con alta disponibilidad, con más canales de internet, con Wi-Fi, con más servidores, con más VPNs. Eh, Aquí, obviamente, pues todo esto influye, el factor también se va a reducir al tener que utilizar pues un perfil de más usuarios, más tráfico esto-oeste, eh, más ancho de banda. Entonces, digamos que la estimación son 510 megas y pues escogiendo el factor del 0,186, pues más o menos con un 2590 vamos a poder manejar hasta un giga de conexión. Quizás un modelo más pequeño se nos queda demasiado corto. Miremos, por ejemplo, este caso, una sede principal, una sucursal ya grande, donde tenemos varios canales de internet, muchos más usuarios, muchas más VPNs, mucho más tráfico este-oeste. Entonces, en este tipo de despliegues, ya, pues, haciendo más o menos las estimaciones, el cálculo o el factor podría estar alrededor del 0.175. Entonces, más o menos, estimándolo con un Quantum Force 9400, que tiene 14 GB de Threat Prevention, más o menos estamos hablando de 2.45 gigas y pues más o menos el tráfico norte-sur son 1.9 megas, 1.9 gigas y el este-oeste son 300 megas. Más o menos estamos hablando de un dispositivo tipo 9400 para un despliegue pues de este tamaño, ¿no? Como les insisto, estas son guías. Esto no significa que tiene que ser ese equipo y nada más. Pues hay que mirar circunstancias, hay que mirar características. Hemos partido del hecho de los grados de influencia que pueden tener el uso de cada uno de estos, digamos que de estos servicios. Pero más o menos eso nos da como algunos lineamientos para saber pues cuál es el equipo más adecuado. Bien, dentro de Checkpoint está el Appliance Sizing Tool. El Appliance Sizing Tool ustedes lo pueden mirar, lo pueden manejar o encontrar en el Partner Portal. En el Partner Portal, en la parte de ventas, está el Appliance Sizing Tool. Vamos a ver si lo puedo aquí mostrar. Perdón, vamos a entrar aquí al Partner Map. Vamos a ver si está todavía activo. Ok, entonces aquí hay una sección que es Sales and Knowledge y está el Appliance Sizing Tool. El Appliance Sizing Tool es una herramienta que más o menos nos puede también indicar cuál sería el equipo más adecuado. Creo que es una herramienta, y eso es una opinión evidentemente personal, está muy poco conservadora, por llamarlo de alguna manera. Nosotros los ingenieros de preventa tenemos que ser regularmente conservadores porque pues sobre uno recae los dimensionamientos y pues siempre está, digamos que el temor de
se le quedó corto el equipo, hay que hacer algo cuando esto sucede. Entonces, pues aquí uno puede indicarle al Apply Sizing Tool un par de parámetros. El primero de ellos es, ok, voy a utilizarlo solo como firewall o a ponerle todos los módulos, todos los blades. O va a tener solamente IPS o va a tener Next Generation Firewall. Por lo general, pues uno utiliza todos los blades. Acá define el ambiente. Si queremos manejar por usuarios o si queremos trabajar por throughput. Entonces yo puedo, por ejemplo, definir, ok, tengo una red de unos 1000 usuarios y más o menos le indica cuáles serían los equipos más adecuados. Acá puedo pues preguntar por más componentes. Tener en cuenta pues que aquí todavía muestra equipos que mm, son, no es que no estén vigentes, pero pues no son los últimos. Entonces todavía muestra, por ejemplo, la serie 1900 de Spark, todavía muestra la serie 2000 y así sucesivamente. Y por acá también eh, podríamos ir y ver, pues, dependiendo del tamaño, los Quantum Force. ¿Existe esta alternativa? Yo realmente, por lo general, siempre trato de duplicar la cantidad de usuarios. Por ejemplo, si son 500, 1000 o 2000 usuarios para que más o menos me dé unos equipos acorde a las necesidades. O también puede ser el rendimiento. Entonces, por ejemplo, si vamos a tener 1 GB, cuando tenemos 1 GB, te dice, ok, vamos a utilizar estos modelos, estos otros, y pues el espacio para el crecimiento. Es una herramienta que está allí, pero pues tengan en cuenta que para mover las cosas está demasiado laxa. También está este otro elemento que es el CP Seismic. El CP Seismic es una herramienta que viene dentro o que se puede ejecutar dentro de los firewalls. Es decir, si ustedes tienen un cliente con un gateway de checkpoint, pueden ejecutar esta utilidad que es el Seismic, que se realiza por línea de comandos. Él le arroja un archivo XML. Uno desde aquí lo puede cargar y, bueno, por acá manda entonces el archivo y le va a recomendar cuál es el modelo apropiado para el ambiente en el que se está ejecutando actualmente el gateway. Entonces, ¿cuál sería el camino más apropiado de actualización del firewall que actualmente se maneja? El Seismic se corre por un periodo de tiempo. Se recomienda pues ejecutarlo por lo menos en un día. Se recomienda que pues maneje o que identifique el tráfico cuando está a plenitud con toda la carga. Y pues se hace vía línea de comandos y luego entonces nos arrojará el respectivo informe. Entonces está el Seismic. Si ustedes quieren conocer más del CP Seismic, está el SK88160. O sea, ustedes pueden entrar allí en la parte de soporte y en la base de datos de conocimiento podemos buscar el SK correspondiente o también pues hacer la respectiva búsqueda por CPSI. Entonces, aquí les dará las indicaciones de cómo ejecutarlo. En algunas ocasiones, como aparecen nuevas versiones, entonces les va a pedir si actualiza el CPSI, si el equipo está en línea, se puede descargar la actualización. Si no está en línea, pues toca descargarlo localmente y subírselo a la máquina a través de algún mecanismo de transferencia segura, ejecutarlo y pues definir cuánto tiempo es. Acá, por ejemplo, se indica cuáles son los modelos, las limitaciones, cómo se descarga, si lo podemos descargar fuera de línea, cómo se ejecuta y, por ejemplo, durante tanto tiempo, 48 horas, 24 horas, 75 minutos, y pues él te puede generar el archivo y que se puede subir. Es una utilidad extra que podemos utilizar y vale la pena mencionar que es para base instalada. O sea, si ya alguien tiene un equipo de Checkpoint y está pensando en actualizarse, el Seismic es una muy buena herramienta.
Bien, existen otras alternativas para los dimensionamientos, sobre todo cuando el cliente no va a comprar una solución o el modelo de consumo no va a ser un solo pago. También están los Quantum as a Subscription, donde uno puede escoger, pues, que más que el modelo de máquina, cuánto consumo vamos a tener. Entonces, se estima el tráfico norte-sur, este-oeste, y pues el sistema llega y define cuál es el modelo y pues te da la capacidad para que tú puedas manejar entre 2 y 4 gigas, te pone un modelo A, entre 5 y 16 te pone un modelo B, 17 a 36 modelo C o 37 a 63 modelo D. Y uno puede entonces pagar por la cantidad de gigas que realmente necesita. Y pues si necesitas actualizar, por ejemplo, arrastraste con 2 y necesitas 4 gigas, pues es pagar por el aumento en licencia más no en máquina para que la máquina pues maneje los 4 gigas. Lo que sencillamente sucede aquí es que pues el firewall se limita a nivel de software por la cantidad de tráfico que se va a manejar. Entonces, con el licenciamiento pues se va a manejar el volumen. Bien, eh, otro aspecto de dimensionamiento, ya este es un tema aparte, un tema de todos modos interesante. ¿Cómo dimensiono los gateways o los firewalls cuando están en nube? Em, realmente partimos del hecho que cuando estamos hablando de ambientes en nube, el licenciamiento está basado en software. No tenemos una máquina física. Tenemos que licenciar o tenemos que mirar cuántos cores se van a trabajar. Eh, porque el licenciamiento de lo que es firewalls en nube se basa en cantidad de cores. Entonces uno pide 2, 4, 8, 16, 32 cores. ¿Cómo se dimensionan? Vamos a mirar primero cuál sería el rendimiento estimado. Por ejemplo, en Azure necesitamos desplegar un firewall. Se estima que sean 2 gigas de rendimiento estimado. Vamos a utilizar eh, la parte de IPS, la parte de firewall. No vamos a utilizar todos los módulos. Eh, y vamos a utilizarlo, por ejemplo, en cluster. En esos casos, pues hay ciertas tablas que están disponibles para diferentes ambientes, para Azure, para AWS, para eh, VMware, si por ejemplo lo queremos tener local, donde más o menos se indican cuál es los rendimientos esperados eh, sobre diferentes máquinas virtuales. Entonces, por ejemplo, en Azure está esta tabla donde uno puede estimar para 2 CPUs, para 4, 8 o 16 CPUs. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando de que tenemos 2 gigas de requerimiento y que van a manejar no todos los módulos, sino firewalls y la parte de IPS. Entonces, en este caso, miramos la tabla, identificamos que para 2 gigas podemos irnos con este tercer renglón en Firewall IPS y utilizar una máquina de 2 BCPUs de 2 SB5, pues ese es el modelo, que soportan hasta 4.1 GB. O sea que con 2 V-Cores o con 2 CPUs es suficiente. Como vamos a trabajar a alta disponibilidad, pues en resumen, vamos a tener 4 V-Cores en total. Entonces, aquí podríamos recomendar al cliente que utilice este modelo de máquina virtual en Azure, donde se va a desplegar el gateway de Checkpoint y pues con ese modelo más o menos vamos a poder tener 4 gigas. Ahora, este valor pues es el valor obviamente de fábrica en condiciones ideales, pero pues sabemos que tenemos que ser conservadores, estimar el 50%, entonces con el 50%, este 4.1 pues en realidad son 2 gigas y pues estamos ahí bien
con el requerimiento. O sea, cada gateway necesita 2 cores y pues podemos manejar 2 gigas sobre cada uno de ellos. Miremos otro caso, por ejemplo, uno en AWS. En AWS también hay otras tablas que podemos manejar. Esas tablas, bueno, en este momento no las tengo disponibles, pero se las podemos suministrar. Por ejemplo, alguien necesita tráfico de 3.5 gigas con NGTP, es decir, con todos los módulos, sin tráfico cifrado. Eh, Tiene pues una VPN que conectar site to site para la red local, la red corporativa, y se va a desplegar en HA, pero con 2 zonas. O sea, vamos a tener un gateway en 2 zonas diferentes. Entonces, si estamos hablando de 3.5 gigas de NGTP, significa que necesitamos un gateway que llegue hasta los 7 gigas, porque es al 50% de la capacidad. En este caso, entonces, miramos la parte de NGTP, que en este caso será el sexto renglón. En el sexto renglón, para llegar a 7 gigas, necesitaríamos una máquina de 16 cores. Entonces, sería más o menos este. Y como vamos a trabajar en alta disponibilidad, que puede ser activo o pasivo, o sea, uno en una zona de disponibilidad y otro en otro, cada máquina va a necesitar 16 cores. Vamos a licenciar 32 cores. Y pues con 32 cores y una máquina C5, modelo C5 in 4X Large, va a ser suficiente para este caso. Este caso, por ejemplo, es una máquina que tiene pues un tráfico relativamente alto y pues para manejar 3.5 gigas en alta disponibilidad. Bien, eso digamos que es la manera en la que nosotros manejamos el dimensionamiento cuando trabajamos en nube. Hay que tener en cuenta pues muchos factores, entre más información tengamos obviamente va a ser mucho mejor la parte del dimensionamiento para nube. El dimensionamiento para maestro. Cuando manejamos maestro, también hay una herramienta dentro del Partner Portal que es el Maestro Sizing Tool. Entonces, podemos ir a ella. Vamos acá a Sales and Knowledge. Aquí en Sales and Knowledge está el Maestro Sizing Tool. Este también nos da una guía. Por ejemplo, queremos o el cliente necesita más o menos unos 15 gigas de rendimiento. ¿Con qué motores? ¿Con todos los motores o solamente con Firewall o con Next Generation Firewall? Vamos a ponerle todos los motores. Vamos a utilizar 2 orquestadores en clúster, o sea, 2 balanceadores o repartidores de tráfico. Dentro de Checkpoint son orquestadores porque tienen una labor muy particular. Vamos a estimar cuánto tiempo lo vamos a dejar, por ejemplo, 3 años. Y si queremos redundancia n+1, y si queremos modelos MLS, son unos modelos anteriores que pues tienen alto rendimiento en Firewall, los voy a descartar, quiero los modelos nuevos. Y también nos permite compararnos contra algún modelo de algún competidor. Entonces, por ejemplo, podemos decir, necesito compararme contra un Fortinet modelo tal, o necesito compararme contra un Palo Alto modelo tal. Entonces, ahí va a ser la respectiva comparación. Voy a dejarlo por ahora no, que no vamos a comparar con una solución competitiva. Y entonces, él va a llegar y nos va a calcular cuál sería la solución de maestro más adecuada para estos 15 gigas que estoy pidiendo. Entonces, acá, por ejemplo, ellos dicen, usted puede trabajar con una solución de 9700. Y con esto, más o menos, puede llegar a trabajar 34 gigas. O sea, si se cae uno, pues quedan 17. Cumplimos con los 15 requeridos. Y más o menos esto podría costar la solución. Alternativamente, si quiere, puede utilizar 3 unidades, 9300,
que le van a llegar a 26 gigas. Como son 3 unidades, eh, más o menos da como de 8 gigas por unidad, un poquito más. Si se le cae una, pues queda con 16, entonces cumple con los 15 gigas requeridos. Y le puede costar un poco menos, incluso menos, o más unidades, aunque sean más pequeñas, puede costar que 2 unidades, aunque sean más grandes. Es, digamos que una alternativa. Si se dan cuenta, pues los requerimientos sí son elevados, son 15 gigas, pero tampoco es que sean exorbitantes. Y con 3 modelos 9300 lo puedo manejar. Es una redundancia N+1, con la capacidad de crecimiento, con la capacidad, bueno, de todo lo que Maestro otorga, que es pues una versatilidad mucho mayor. Entonces, acá están, digamos que las respectivas soluciones. Uno podría entonces, ahí sí, bueno, comparémonos contra quién. Comparémonos, por ejemplo, contra un Fortinet y, bueno, así a ojo de buen cubero, voy a tratar de compararme contra una solución mediana de Fortinet. Acá entonces, eh, lo voy a poner en activo standby y vamos a hacer los cálculos. Entonces acá nos dice que, por ejemplo, una solución de Fortinet puede costar pues más porque va a necesitar, en este caso, 4 equipos 1001, mientras que nosotros vamos a utilizar menos unidades y por eso, pues en este caso, puede salir más costoso. Entonces, quizás estoy utilizando, bueno, o me indicaron que estaba demasiado pequeño. Entonces, utilizamos uno un poco más grande. Y acá entonces nos indica más o menos cómo se compararía con una solución de 2 equipos de Fortinet en clúster modelo 1800. Perdón. Entonces, esta herramienta pues nos da algunas guías. En Maestro no necesariamente los equipos tienen que ser grandes, pueden ser muchos equipos más pequeños. Eso garantiza disponibilidad de N+1, eso garantiza repuestos más económicos, eso garantiza intercambio más fácil, si puede llegar a ocurrir, aunque pues la idea es que nunca ocurra. Eso implica capacidad de crecimiento, eso implica incluso poder mezclar, eso implica incluso tener más destinos. Uno puede tener security groups, entonces un security group o un gateway o un grupo de gateways para un destino, otro gateway para otro destino, y pues es una solución que, por ejemplo, no necesita sacar de servicio para poder actualizar. Los upgrades son fáciles, son más rápidos, son más que rápidos, son más eficientes. Es una operación sin descanso, por llamarlo de alguna manera, no stop. Entonces, esa parte del maestro es bien interesante. Bien, otro tema, antes de que terminemos, la parte de management on-prem. El management on-prem es, ok, ya tengo más o menos definidos, más o menos diseñados cuáles son los modelos de dispositivos que necesito manejar. Pero, ¿qué pasa con la management? Existen las dos alternativas, la management en la nube, el Smart One Cloud, y la management on-prem. En management local, podemos utilizar appliances de Checkpoint o podemos utilizar software, máquina sobre máquina virtual. Entonces, puedo tener un VMware, puedo tener pues memoria, disco, recursos y pues irlos colocando. Más o menos el dimensionamiento para la management está orientado inicialmente por la cantidad de gateways, pero pues finalmente está orientado por la cantidad de logs que va a admitir. Entonces, cuántos logs o cuántos gigas de logs vamos a poder manejar, cuánta concurrencia de usuarios vamos a tener que manejar. Entonces, por ejemplo, un modelo pequeño puede recibir una ingesta diaria, un 700M, una ingesta diaria de alrededor de 100 gigas, un 1500, 200 gigas, y pues los más grandes hasta 2 teras diarios de logs. Sí, va a depender de la cantidad de gateways, sí, pero fundamentalmente de la ingesta de logs. Entonces, hay que ver pues cuánto volumen de log genera un gateway. Obviamente, un gateway pequeño teóricamente va a generar menos volumen de log
que un gateway grande, donde pues hay muchas más actividades, hay mucho más tráfico y hay mucho más volumen de log. Entonces, pues hay que mirar eso. Típicamente, un gateway pequeño genera alrededor de unos 3 a 5 gigas diarios de log, mientras que un gateway grande puede generar, eh, un gateway mediano puede generar 5 gigas de logs y un gateway grande puede llegar a manejar 10 o hasta 15 gigas diarios de logs. Entonces, hay que saber cuántos gateways vamos a gestionar. Si es apenas uno, pues con uno tenemos poco tráfico y con un modelo pequeño sale, pero si tenemos varios, por ejemplo, tenemos un proyecto con, qué sé yo, 20 sucursales y esas 20 sucursales con 20 gateways pequeños que generen 3 gigas, son 60 gigas diarios de log más el central genera otros 15, son 75, más o menos con un Smart 700 estaría bien para un despliegue de unos 20 gateways pequeñitos y uno central. Ahora, si el proyecto es más grande, pues el volumen crece y ya es que necesitaría trabajar con un modelo de mayor tamaño. Lo mismo sucede con la Smart One Cloud. La Smart One Cloud al final del día también tiene una capacidad estimada de eventos, de logs. Sí, cuando ustedes lo licencian le dicen para un gateway, para 5 gateways, pero en realidad ellos esperan que con un gateway se manejen 3, si es un Spark, se manejen 3 gigas diarios, y si es un Force, pues se manejen 5 gigas diarios. No obstante, eh, pues es un promedio, y si su máquina es bastante grande, pues hay que licenciar más logs o ingesta de logs diario para poder manejar, para poder admitir ese volumen que los dispositivos manejan. Básicamente eso es la parte del management on-prem. No sé si tengan alguna duda. Básicamente esto era lo que yo pues quería compartir con ustedes, y pues queda abierto el espacio para cualquier duda o aclaración. No sé si puedan comunicarlo a través del chat o también pues tengan la oportunidad de hablar a través del micrófono. Espero sus preguntas. Bueno, John, ¿cómo estás? El Quantum 1595 son los modelos anteriores. Así es. Actualmente, si tú te das cuenta, tenemos nuevos modelos. El 1595 todavía se consigue en el mercado, pero pues por obvias razones no se los pongo aquí porque pues ya no, pues ya hay modelos nuevos. Entonces, por ejemplo, aquí en Sales and Knowledge, en el catálogo, ustedes van a poder ver el 1595. Eh, Vamos aquí a, perdón, a los branch firewalls, y en un branch firewall podemos seleccionar eh, voy a poner acá Spark Firewall. Todavía que aparecen. Seguramente están apareciendo, todavía no se ha dado un fin total de ventas, pero pues obviamente un 15, modelo 15, por ejemplo, un modelo como el que mencionas, pues ya está a un precio más o menos similar que un 2530. 2530 pues maneja un rendimiento mayor de 150 megas, frente pues a los 440 que manejaba el 1535 o el 1555, y pues el orden de precios es un poquito mejor. Entonces, por eso no tuve en cuenta los modelos 15. Por ejemplo, el 1595 llega a 900 megas y vale $4000, mientras que un modelo, por ejemplo, el 2550, que es el siguiente modelo, llega a 1 giga y vale $1500. Entonces, o arranca en $1500. Así que, pues sí, existen, todavía se pueden vender, pero pues realmente, pues yo no recomendaría que trabajáramos con estos modelos. La única, digamos que, alternativa
sería si en un momento dado necesitemos estos modelos rugged. Estos modelos rugged sí todavía tienen las referencias anteriores, 1575 a 1595. Estos modelos rugged sí están vigentes y pues están orientados hacia aplicaciones industriales o aplicaciones de intemperie o ambientes adversos, donde pues los modelos todavía no hay un modelo de la serie 25 que lo esté cubriendo. Eso están vigentes y pues se les puede trabajar con 5G, con la parte de Wi-Fi y pues son modelos para ambientes adversos. ¿Dónde utilizarlos? Bueno, donde ustedes necesiten un gateway con estas protecciones o también en ambientes donde vamos a trabajar OT o ICS, también llamado así, bajo el cual pues los gateways, estos firewalls, hacen protección de sistemas tipo SCADA o sistemas en entornos industriales donde los protocolos son diferentes, ¿no? No es el protocolo, digamos que TCP/IP convencional, sino que pues se manejan sus propios protocolos para la parte de ambientes industriales. Allí es donde estos dispositivos pues tienen un amplio uso y donde quizás la parte del performance pues no sea como tan requerido y más bien la parte de que sea rugged sí tiene más importancia. Muchas gracias, John, por tu pregunta. No sé si alguien tenga alguna otra inquietud. Bien, ¿los Spark Pro tienen DLP? No, la respuesta es no. Necesitas tener un modelo Quantum Force, puede ser de los pequeños, para que tengas DLP. Entonces, no está disponible en los modelos Spark la parte de DLP. Tampoco está disponible, por ejemplo, la parte del BSX o en Virtual Firewalls, Virtual Systems, en los modelos Spark. Bien, si de pronto surgen más preguntas, quiero pedirles disculpas porque, a ver, por lo general en esta serie de sesiones que estamos haciendo, por lo general hacemos un sorteo, pero voy a quedárselos debiendo. Entonces, el compromiso que adquiero en esta sesión es que para la próxima, que va a ser en un par de semanas, vamos a hacer dos sorteos. El que quedó pendiente esta semana más el de la próxima semana. Entonces vamos a tener dos ganadores para el próximo evento, que va a ser en un par de semanas. Y pues de esa manera también ustedes quedan cordialmente invitados. Bien, bueno, quiero a nivel de conclusión que pues ustedes se lleven que toda esta información es sugerencia, no es de estricto cumplimiento, o sea, no estamos diciendo que todo esto es así y es la única manera de hacerlo, son guías que nosotros le estamos dando para que eh, lo podamos manejar. Wilson, muchas gracias por tu pregunta. Para despliegues en cloud, ¿se puede integrar Virtual System o no está atado a ningún modelo? No, realmente los Virtual System en cloud no existen. Es decir, lo que nosotros hacemos es que ya en el mismo despliegue de cloud, de por sí la máquina es un Virtual System. Entonces, pues lo más apropiado es que ustedes, digamos que tengan diferentes máquinas virtuales para diferentes propósitos. De tal manera, pues que a la larga, si te das cuenta, lo que licenciamos son cores.
Entonces, si por ejemplo necesitáramos en un ambiente de cloud tener, por ejemplo, em, escalabilidad, autoscaling, yo podría tener varios gateways en paralelo haciendo autoscaling y a la larga lo que eso significa es tener pues más cores para poder crecer horizontalmente. Pero dentro de cada uno de esos firewalls, esos gateways que tenemos en la nube, no es que tengamos la facilidad de ponerle virtual system a cada uno de ellos, sino que el mismo sistema de infraestructura como servicio pues va a tener la capacidad de manejar su propio virtual system. Y bueno, no está atada en ningún momento. Em, no sé si esa era la pregunta. Si de pronto estábamos preguntando si tengo, por ejemplo, un firewall local y quiero ambiente en nube, pues yo puedo utilizar cualquiera de los modelos Quantum Force que manejen Virtual Systems. Puedo licenciar los respectivos Virtual Systems y a partir de allí, pues tener la facilidad para pues, hacer las conexiones. Pero sería on-prem. En la nube no tenemos Virtual System, porque las mismas máquinas virtuales ya son un Virtual System como tal. Listo, entonces daremos, si alguno tiene otra pregunta, pues que la puede hacer ya mismo. O si no, vamos a pasar a la parte del sondeo, que son tres preguntitas rápidas. Entonces vamos a iniciar con la primera. Dice, ¿qué tan relevante es para tu negocio fortalecer conocimientos en ciberseguridad con el portafolio de Checkpoint? La otra pregunta es, ¿qué temas te interesan más profundizar en futuras sesiones? Y por último, ¿te gustaría agendar una revisión con nuestro equipo para revisar oportunidades con Checkpoint en tu negocio? Listo, eso sería todo. No sé, Carlos, si tienes algo más por decir. No, no, muchas gracias a todos por el interés en este tema. Espero que sea de su provecho, de su agrado. Y pues nos vemos en nuestra próxima sesión. Les agradezco a todos y no, que tengan un muy buen día. Hasta luego, gracias.
Muchas gracias.